Hola, ¿cómo estás? Hoy viajaremos otra vez en el tiempo. Es el verano de 1576, cuando la luz del alba se levanta sobre la laguna de Venecia. El aire no huele a sal limpia ni a pan recién hecho, sino a agua estancada, a madera húmeda, a humo de carbón y a vinagre derramado en los umbrales, como si el olor fuerte pudiera contener la muerte. La ciudad, que en tiempos normales palpita con mercaderes, campanas, remos y pregones, se despierta con la respiración contenida. Hay ventanas cerradas, puertas marcadas, pasos apresurados y un silencio extraño para una república acostumbrada al bullicio. La razón, la peste ha trastornado la vida de esta gran ciudad del Mediterráneo. Todavía es temprano. Despacio, el amanecer se desplaza por los canales estrechos y se refleja contra los muros de ladrillo. El tañido de una campana llega desde alguna iglesia, la tos seca de un anciano desde un patio interior y desde un embarcadero cercano el crujido de una barca que trae noticias, provisiones o cadáveres. Venecia, con su red de parroquias, conventos, palacios y callejones húmedos, no es solo una ciudad hermosa, es también un ente frágil, densamente poblado, conectado por rutas marítimas que le han dado riquezas y que ahora también le exponen al peligro. ¿Cómo trabaja un médico cuando cada llamada puede ser una sentencia? ¿Cómo examina un cuerpo cuando todavía no existen microbios visibles, antibióticos ni una explicación moderna del contagio? Ponte cómodo para responder estas preguntas y seguir de cerca la jornada de un médico en un ambiente de superstición, impotencia y miedo. Aquí se auscultan letras. Sigamos a nuestro médico. No lo imaginemos con la máscara de pico que hoy asociamos de inmediato con los médicos de la peste. Esa imagen todavía no pertenece a la Venecia de 1576. Se hará célebre más adelante, durante el siglo VII. Este hombre de estudio y práctica, probablemente formado en tradiciones galénicas e hipocráticas, viste una túnica oscura, una capa sobria o una gorra de paño o fieltro apropiada a su oficio. Lleva consigo guantes cuando puede conseguirlos, un pañuelo humedecido con vinagre o sustancias aromáticas para acercarlo a la nariz en los lugares más viciados, una pequeña caja con remedios, notas, tal vez una navaja o lanceta y la autoridad ambigua de quien es necesario pero también temido. Antes de salir se detiene un momento junto a la mesa donde lo espera un cuenco de agua, un mendrugo de pan, quizá algún queso y una mezcla de vino aguado. No desayuna con tranquilidad, repasa más bien la lista del día. Una casa en Canarello, donde una mujer presenta fiebre alta y bubones. Un almacén cerca de Rialto con 2 mozos enfermos. Una visita al lazareto, una consulta para una familia acomodada que ha pedido atención privada y discreción. Abre la puerta y sale al callejón. La ciudad ya le recuerda su carga. Pasa junto a un vecino que se aparta ligeramente, no tanto por respeto como por prudencia. Nadie quiere estar demasiado cerca de un médico de peste, porque su trabajo lo lleva precisamente donde se concentra el peligro. En el muelle lo espera una pequeña embarcación. El barquero evita las palabras, solo rema. El agua golpea la madera. Sobre la ventana, alguien ha colgado telas al sol. En otra, una mano aparta una cortina y desaparece enseguida. Algunas casas parecen suspendidas en una quietud casi religiosa. Otras muestran el desorden de la urgencia. Ropa tendida de forma apresurada, cubos, trapos, pequeños braseros donde se queman romero, enebro, laurel o resinas aromáticas para purificar el aire. Nuestro médico no piensa en bacterias, porque ese lenguaje aún no existe para él. Piensa en aires corrompidos, en putrefacción, en desequilibrio de los humores, en la posibilidad de que ciertas emanaciones dañinas penetren el cuerpo debilitado. También sabe por experiencia, más que por teoría cerrada, que la cercanía a los enfermos multiplica el riesgo. Venecia ya tiene una larga tradición de medidas sanitarias, vigilancia de naves, aislamiento, magistratura de salud, lazaretos. La ciudad ha aprendido a desconfiar de la llegada del mal por mar y por contacto, pero incluso con esa maquinaria de control, la peste se cuela. La primera visita del día ocurre en una vivienda modesta. El interior es angosto y oscuro, huele a sudor agrio, a lino húmedo, a caldo recalentado y a miedo. La enferma yace sobre un lecho bajo, con el rostro encendido por la fiebre. La madre se santigua sin cesar. Un niño observa desde un rincón demasiado callado para su edad. El médico se aproxima con cuidado, toma el pulso, observa la lengua, pregunta cuándo comenzó la fiebre, si hubo escalofríos, vómitos, delirio, dolor en la ingle o en la axila. La mujer, apenas consciente, se queja al mover el brazo. Él examina con cautela y encuentra el bulto inflamado, duro, doloroso. Un bubón. La palabra no necesita pronunciarse en voz alta para que el cuarto se enfríe aún más.
¿Y qué puede hacer? El médico sabe nombrar, clasificar, describir, pero curar es una batalla distinta. Recomienda ventilar cuando sea posible, aunque en tiempos de peste abrir o cerrar ventanas es objeto de debate y superstición. Ordena limpieza de ropas, separación de utensilios, fumigaciones con hierbas aromáticas. De su caja saca vinagre fuerte para lavar ciertas superficies y para humedecer paños. Sugiere un cordial o reconstituyente con agua de rosas, vino, azúcar y canela. Y menciona la triaca, ese compuesto célebre y costoso cuya reputación mezcla medicina, tradición y esperanza. La triaca veneciana es famosa en Europa e incluye numerosos ingredientes y goza de un prestigio enorme, casi mítico. También habla de sangrías o evacuaciones en determinados casos, aunque no está seguro. Sabe que un enfermo debilitado, la intervención puede ser tan peligrosa como la enfermedad misma. Algunos colegas prescriben purgantes suaves o preparados sudoríficos. Otros insisten en preservar las fuerzas. El juicio clínico en un mundo de incertidumbre es frágil y decisivo. La familia pobre escucha, pero la medicina también tiene precio. No todos pueden comprar triaca auténtica, ni especies finas, ni atenciones prolongadas. La desigualdad se nota con crudeza. Los ricos pueden retirarse, aislarse mejor, pagar visitas privadas, conseguir alimentos más frescos, quemar sustancias costosas como ámbar, incienso o mirra. Los pobres, en cambio, viven apretados, comparten camas, trabajan hasta que el cuerpo ya no puede. Y cuando la enfermedad entra en casa, encuentra poco espacio para la distancia y muy pocos recursos para resistir. El médico lo sabe. A veces da instrucciones que suenan más compasivas que eficaces. A veces recomienda algo que la familia no podrá costear. A veces su tarea es simplemente registrar, alertar y ordenar un traslado. Sale de la casa y vuelve a la luz exterior, pero el día no se vuelve más liviano. En un campo o pequeña plaza ve pasar a hombres que transportan un cuerpo envuelto. Más allá, una mujer ruega que no se lleven todavía a su hermano. La peste no es solo enferma cuerpos, rompe ritmos, paraliza oficios, convierte el sonido de los remos en anuncio fúnebre. El médico continúa hacia Rialto, donde los ecos del comercio sobreviven de forma mutilada. Las mercancías, que normalmente representan abundancia y conexión con el mundo, ahora también inspiran sospecha. Fardos de tela, cajas, especies, cuerdas, barriles, todo puede tocarse, ventilarse, fumigarse, retenerse. Venecia es rica porque recibe bienes del Levante, del Adriático, del norte de Europa, pero esa misma red que trae pimienta, canela, clavo, azúcar y drogas medicinales también parece capaz de traer calamidad. En el almacén encuentra a dos mozos tendidos sobre sacos. Uno delira, el otro aún responde. La piel está caliente, los ojos hundidos, la respiración corta. El capataz insiste en que quizás solo se trate de una fiebre común, porque reconocer la peste significa cerrar, perder dinero, arriesgar medidas de aislamiento. He ahí otra batalla del médico, no solo contra la enfermedad, sino contra la negación. Él examina. Huele el ambiente cargado, pregunta por las últimas jornadas, por barcos llegados, por otros enfermos. Sabe que cada hora de retraso puede extender el daño. Ordena notificar a las autoridades sanitarias. Recomienda separar a los enfermos. Limpiar, quemar ciertos materiales contaminados si es necesario. No todos obedecerán con gusto. La salud pública, ya en el siglo VI, también es conflicto entre los intereses individuales y el bien común. Hacia el mediodía, el médico se dirige al lazareto. El trayecto por agua deja ver una Venecia partida en dos, la de las fachadas todavía magníficas y la de las salas saturadas, donde la magnificencia no sirve. Allí en los espacios de aislamiento, la peste adquiere una densidad distinta. Hay camas, jergones, mantas ásperas, cubos, olor a cuerpos febriles, a excremento, a humo de desinfección, a caldos débiles. El personal entra y sale con prisa cansada. Algunos son religiosos, otros asistentes, otros hombres contratados para tareas ingratas que la ciudad necesita y al mismo tiempo aparta moralmente de la vista. Nuestro médico recorre filas de enfermos, escucha gemidos, oraciones, respiraciones entrecortadas, anota, observa bubones ennegrecidos, rostros deshidratados, delirios, signos de agotamiento extremo. A algunos intenta aliviarles el dolor con preparaciones y calmantes. A otros solo puede ofrecerles agua, vigilancia y un gesto de humanidad. ¿Qué ve aquí que no ven las casas nobles? Ve la enfermedad en masa. Ve lo que ocurre cuando el mal deja de ser caso y se convierte en paisaje. Ve niños sin padres cercanos, ancianos que apenas entienden dónde están. Mujeres agotadas, marineros, criados, artesanos pobres que han sido arrancados de sus parroquias y puestos en un mundo aparte.
También ve cómo la medicina se mezcla con la administración, registrar, separar, inspeccionar, decidir traslados, supervisar ropa, recomendar un purificador, ordenar limpieza, vigilar enterramientos. El médico no es solo curador. En epidemia también es pieza de una maquinaria cívica que intenta contener lo incontenible. A media tarde recibe el llamado de una casa patricia. Allí todo cambia de textura. El portal es más amplio, el patio más cuidado, las telas más finas, los sirvientes más discretos. Sin embargo, el miedo huele igual. El enfermo es un comerciante maduro. Su familia ha quemado sustancias aromáticas en braseros de metal. El cuarto huele a romero, resina, cera y ámbar gris. Han conseguido triaca de calidad, agua de rosas, especies y hasta recomendaciones llegadas en cartas. El médico examina al hombre y percibe la tensión de los presentes. Quieren saber si vivirá, si es peste, si deben marcharse, si pueden salvar los bienes, si sus hijos están en peligro. Él responde con la prudencia que exige la época. No promete, sugiere aislamiento del enfermo, limpieza rigurosa, moderación de alimentos, vigilancia de signos, ciertos preparados fortificantes y medidas de purificación del ambiente. Aquí sus palabras serán mejor ejecutadas, pero no por ello más poderosas contra la enfermedad. Mientras cae la tarde, el cansancio empieza a pesarle en la espalda y en la cabeza. Ha olido demasiados cuartos cerrados, ha tocado demasiadas muñecas febriles, ha escuchado demasiadas veces la misma pregunta con distintas voces. ¿Se salvará? Y quizá no haya pregunta más dura para un médico en 1576, porque sabe mucho y sabe poco. Conoce tratados, compara síntomas, distingue cursos probables e intuye relaciones entre suciedad, hacinamiento, contacto y expansión, pero no dispone de una terapia decisiva. Su oficio está lleno de observación, juicio y coraje, y también de impotencia. La medicina avanza, sí, pero avanza todavía entre sombras espesas. Antes de retirarse pasa por la botica. Allí la ciudad ofrece otro rostro de sí misma. Frascos de vidrio, balanzas, morteros, paños, cerámicas, cajones con drogas medicinales. El boticario le muestra ingredientes que han llegado desde lejos. Canela, clavo, mirra, alcanfor, quizá ruibarbo, quizá opio en preparados cuidadosamente dosificados. El comercio convierte a Venecia en un nudo de saberes y sustancias. La medicina europea no nace aislada, se alimenta de textos antiguos, de tradiciones árabes y latinas, de rutas marítimas, de especias y remedios que atraviesan continentes. Incluso en medio de la peste, la ciudad sigue siendo un cruce de mundos. Y sin embargo, ninguno de esos frascos contiene una cura segura. Regresa por agua cuando el cielo empieza a oscurecer. Las fachadas se tiñen de un color ceniza rosado. Algunas lámparas se encienden detrás de las ventanas. En los canales, el sonido del remo parece más grave que al amanecer. El médico llega a su casa y deja la capa con cautela. Lava sus manos y rostro con agua y vinagre. Tal vez cambie de ropa, tal vez rece, tal vez escriba unas líneas sobre los casos del día, porque la memoria también es una herramienta médica. Se sienta por fin, pero la jornada no se le desprende del cuerpo. Ha visto la peste en la pobreza y en la riqueza, en el cuarto estrecho y en el palacio, en el hogar y en el lazareto. Ha comprobado una vez más que la enfermedad nivela por un lado, pero castiga con más dureza a quienes tienen menos espacio, menos alimentos, menos protección y menos voz. Ahora la noche cae sobre Venecia. Las campanas suenan lejanas. El agua oscura refleja luces rotas. En alguna habitación se apaga una respiración. En otra, alguien sobrevive una jornada más. Las calles se encogen bajo la sombra y la ciudad que durante siglos comerció con el mundo entero parece escuchar su propio pulso con incertidumbre. Así termina el día de un médico durante la peste de 1576. Entre el deber y el temor, entre el conocimiento heredado y los límites de su tiempo, entre el cuerpo enfermo y una ciudad entera que intenta no desmoronarse. Y quizá ahí resida la memoria más profunda de esta jornada, en comprender que la historia de la medicina no está hecha solo de curas brillantes, sino también de manos cansadas, diagnósticos inciertos, remedios incompletos y personas que aún rodeadas de oscuridad siguieron observando, cuidando y aprendiendo. Hemos llegado al final del viaje. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscribirte para seguir disfrutando de este y otro tipo de contenidos. Cuéntame en los comentarios qué otro lugar, personaje o enfermedad te gustaría visitar en el próximo viaje. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.